Muy buenos días, tardes o noches. Hoy nos encontramos en la vereda de Villanueva, en esta bonita capilla dedicada al buen pastor. Hoy nos encontramos con personas de la comunidad, así que Edward, nuestro compañero y anfitrión el día de hoy, dirija hacia la cámara. Muy buenas tardes o días para todos. Muchas gracias por estar participando de este podcast de la vereda de Villanueva. Ya se irán a presentar los miembros de esa comunidad. Mi nombre es Eduardo Aparicio, estoy apoyando los podcasts. También soy originario nativo de esta vereda. Perfecto, y viene con su señor padre. Preséntese. Muy buenas tardes o días. Mi nombre es Alfonso Aparicio. Soy miembro aquí de la comunidad de Villanueva. Perfecto. Y por este lado, ¿quién tenemos de la comunidad? Buenas tardes. Gracias por esta invitación que ustedes mismos me hacen y el interés que tienen ustedes por también saber de qué manera o cómo fue la historia para realizar este recinto sagrado, esta capilla aquí en nuestra vereda. Mi nombre es David González Aparicio, ministro de la Eucaristía. Trabajo en la parroquia de aquí de Gramalot. Perfecto. Sí, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Rodolfo González. Fuimos uno de los, con la comunidad, uno de los que iniciamos capilla. Entonces, me da gusto que nos hayan invitado para ver qué recordamos, cómo se inició. Bueno, así tratamos de darle vuelta al cerebro, recordamos cómo se inició. Perfecto. ¿Y desde el municipio aquí? Buenas, León David Peñaranda, el técnico Humata y un curioso de las historias de Gramalot. Perfecto. Y desde la Oficina de Turismo, quien les habla, Amparo Ibarra Peñaranda, en este ejercicio por rescatar la historia y la cultura. En este momento, con este podcast de índole religioso, donde vamos a rescatar la religiosidad de nuestra gente. Y qué mejor que acá en el territorio, hoy con la historia de esta bella capilla. Así que vamos a dar inicio con el intro. Desde los inicios de nuestra historia, la religiosidad ha estado caminando al par de los pueblos que se establecen en el territorio. Hoy cruzamos cerros y suelos quebrados en búsqueda de esa riqueza religiosa con que cuenta nuestra gente, sin imaginar los caminos y sendas que se recorran para llegar a la meta trazada, donde encontraremos majestuosas obras. Pero ¿cuánto trabajo, esfuerzo y dedicación hay detrás? Hoy, para descubrir esas historias, nos encontramos con los protagonistas detrás de la gestión hecha en nuestros territorios. Hoy sabremos y daremos a conocer esas historias de la cultura de nuestro pueblo y personajes emblemáticos que desde la administración municipal queremos dar a conocer en este trabajo asociativo, donde en búsqueda de fortalecer el turismo, rescatando la historia y la cultura, nos enfocamos en su religiosidad. Hoy en la capilla de la vereda de Villanueva, que es el escenario para este podcast de índole religioso y su gente la protagonista. En el próximo episodio, el protagonista puede ser tú. Tus historias, súmate para ser parte de Historias de mi pueblo. Me encontré en este ejercicio una línea de tiempo gracias a las conversaciones que hemos tenido durante todo este tiempo, y algunos amigos acá de la vereda nos hicieron esa participación. Resalto a la señora presidenta, doña Hilda, que estuvo también muy pendiente de ayudarme a encontrar esos pequeños detalles que están ahí escritos. Así que encuentro unas fechas y vamos a empezar con la primera. 1982, cuando el párroco era el padre Eloy Mora, quien preparaba a los laicos en aquel entonces en la casa campesina. ¿Qué podemos recordar de eso? Vamos dando pasito a pasito para ver. Pues es importante, ¿no? La historia o la bondad y el amor de Dios con las comunidades, que a través de un llamado a servirle a Dios en la iglesia hizo un llamado general en las distintas veredas de Gramalot, y por lo tanto la respuesta que se dio
aquí en Villanueva fueron de 11 líderes que fueron a preparar la Casa Campesina. Cursos de capacitación, venían padres de Bogotá, recuerdo mucho el director, el padre Marín, y pues ese nos empezó a formar como para delegados de la palabra. ¿Usted hacía parte de ese equipo? Sí, yo siendo un joven pues acepté el llamado a pesar de mi juventud y mis propinas, pero como que atendí, me gustó el llamado, me fui a prepararme. Gracias a Dios eso me moldeó a mí, me ayudó y fui fortaleciendo la fe y me fui como entregando al servicio de Dios en la iglesia y es que hasta ahora, a la edad que tengo, todavía sigo. Bueno, acá tengo unos personajes que estuvieron en aquel entonces y usted me va a decir quiénes están todavía y de pronto rescatar algo de esas personas que fueron importantes, como el señor Víctor Manuel Aparicio, que todos recordamos muy bien. También Manuel Aparicio debe ser ya un hijo, Rodrigo Aparicio, Mario Aparicio, Azael Aparicio y Luis David González Aparicio. ¿Alguien más? Y falta Mario Aparicio. Mario Aparicio. Todos los hijos de mi tío Víctor. Okay. Que ellos siguieron el mismo camino de mi tío, ¿no? Él era mi Sí. tío. Son mis primos, hermanos y pues hubo un fundamento también bonito ahí y entonces debido a eso pues yo no tengo más sino que darle gracias a Dios, ¿no? Porque esa formación, esa capacitación lo lleva a uno a tratar de ser bueno. Uno no se vuelve santo, pero trata de ser bueno. Pero, Aparicio, ¿no? De Manuelito hay como 3 hijos de Manuelito que son sacerdotes. son sacerdotes, sí, de Manuelito. Una cosecha grande de sacerdotes. Sí, iba a resaltar eso, ¿no? Ahí hace Aparicio, falta ¿quién más? mi tío Pedro. Pedro Elías Vargas, sí. Ah, Que ok. también fue un Sí, ministro ministro consagrado. consagrado. Bueno, resaltemos en este momento porque esa es la Y idea de ejercicio. la consagración como en el ministerio, cuando había una preparación muy importante, ¿no? Primero como delegado de la palabra, con ceremonia, con el obispo y con monseñor. Y nos entregaban la Sagrada Escritura. Okay. Antes de eso, bendición de manos en la ceremonia para entregarnos la Sagrada Escritura. Después fuimos preparados para ministros lectores y la consagración del ministerio electoral fue aquí en la cancha. ¿Cuánto Tenemos tiempo? fotos de Sí. fogata y lo hermoso que estuvo. Pero va a tocar que nos las faciliten para ver si las anexamos a este podcast y que quede ese. También en este sector hace falta mi tío Juan Corredor también, que en ese entonces él también entró al ministerio, ¿no? Mi tío Juan, los rebeldes fueron más después. Sí, ellos fueron todos que fueron a preparar, pero por las diferentes veredas, ¿no? Sí. Ellos seguramente, si ustedes hicieron el trabajo en el Triunfo, están como agentes de pastoral y ministros de la vereda del Triunfo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues éramos 12, los 12 apóstoles. Ah, De 80 líderes que habíamos preparando, nos quedamos nosotros sino 12. el Los tiempo 12 de apóstoles. duración de cada proceso, años, meses, o era unos Prácticamente la preparación era todos los sábados y fue la preparación para delegados de la palabra fue de 2 años, yendo los sábados. Ok. Y después otros 2 años aproximadamente para recibir el electorado y así sucesivamente íbamos trabajando y nos íbamos preparando según el grado ministerial que íbamos recibiendo, ¿no? Sí. Yo creo que, pues para entender también un poquito la historia en el contexto en el que se empiezan a formar estos ministros lectores de la palabra y del acolitado, pues es bueno entender también como ese contexto en el que pues en la iglesia surge como ese deseo de llegar a muchos lugares a los cuales pues el párroco y el vicario no podían estar, ni las hermanas, ¿cierto? Entonces la idea de consagrar bautizados como ministros, lectores y acólitos o de la Eucaristía que fueran por las veredas pues evangelizando, surge como en ese ideal de que, pues bien lo dice la iglesia, como el deseo de que todos los hombres se salven y pues lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Pues ese es como el primer inicio, como el arranque, ¿no?
Y perdone, Edward, la atención a los enfermos y a los ancianos, más que todo en nuestras comunidades que era necesario, ¿no? El padre no alcanzaba y posiblemente uno era preparado más que todo para eso. Recordemos que en ese entonces la dificultad de los caminos, moverse por aquí en estas montañas era verdad complicado para el sacerdote, era puro camino de herradura, ¿sí? No había ni las motos ni los carros, no llegaban hasta por aquí. Y mire cómo todos estos procesos que hemos hablado, Amparo, de las capillas, el primer paso no es la instalación, es empezar a formar esos líderes. 1982, mucho antes de la primera capilla, la primera capilla rural sí es Zumbador, que eso estamos hablando de 1950, eso es muy antiguo, pero las capillas estas veredales que conocemos nosotros empiezan con la formación de esos ministros, de esos lectores, ¿sí? Y después se empiezan a dar los pasos de las capillas en el físico. Entonces, lo primero, ese era lo que dice don David, era ese apoyo a tener ese respaldo para atender el enfermo, para atender a aquella persona que no se podía mover, para llevarle de vuelta la palabra a esas personas que no podían llegar hasta el templo. Ese fue el primer paso. Posterior empieza a aparecer la infraestructura, muchos años después. Yo creo que la iglesia le apostó más a hacer iglesia, a hacer comunidad antes que a construir el lugar de oración, la casa de oración, ¿cierto? Y es muy bonito porque, pues, resaltando lo que decía León David, anteriormente cuando estuvimos en Santo Cristo del Corral, pues hacíamos un contexto y hablábamos de que el referente así como de fe era Salazar, ¿no? Y posteriormente, pues antes de iniciar el tema de las capillas y eso, pues lo que ya decía, se hace un esfuerzo por hacer comunidad, ¿sí? Por hacer iglesia doméstica, por hacer personas capaces de acompañar en la fe a los demás hermanos. Pues ya don David nos hacía la apreciación que se dio por los enfermos y por las personas de edad, ¿no? Como resaltar ese pequeño también detalle en este inicio, ¿no? Y que se logró la meta porque, bueno, ya tenemos un tejido social en torno a lo eclesial y hacer esta estructura no se hace con dos personas, es una comunidad completa, familia completa, porque hemos visto, ¿no? De acuerdo al territorio, ya hemos pasado por algunos, y hay familias que son como las que más resaltan, como que se generan esos tejidos fuertes. ¿Acaso no, Aparicio? ¿Podemos hablar algo de ahí? ¿Qué hay por ahí? No, la verdad no tengo. Es muy remoto la presencia de estas familias, ¿sí? Llegaron como mano de obra poderosa para trabajar, para acompañar al gran patriarca que era don Roque Peñaranda, que podemos hablar de pronto un poquito más adelante. Ellos llegan como esa mano de obra y cuando se empiezan a fraccionar esos grandes fundos que era Villanueva, se llama Villanueva, pues ya ellos empiezan a ser propietarios, ¿sí? Entonces empiezan a parcelar para pagar los servicios de esos primeros obreros, entonces empiezan a parcelarse el territorio. Ok, mira, ahí hay un tema, y aquí arribita está San Roque, ¿no? O sea, viene eso, y aquí abajito Villa Antigua para nosotros, que era Villanueva realmente. La verdad, Villanueva es Villanueva, eso es el gran partido de La Garza. Okay. La Garza era Boyacá, La Garza, Villanueva y Ricaute. Todo eso formaba el gran partido de La Garza por allá en 1870. Ese es el gran partido de La Garza. Y Villanueva es el punto de Don Roque, que va desde ahí de Villa Antigua hasta donde están las nieblas arriba de Ricaute, del Espartillo. ¿Sí? Desde la Quebrada para acá, todo eso es de él, sumando unos pedazos del Triunfo también, que son parte de esa gran hacienda. Entonces, don Jorge, podemos hacerlo, pero avancemos en el tema y de pronto metemos un comentario, unas cositas curiosas que hay por ahí en esa parte de esa historia. Listo, perfecto. Entonces, bueno, toca hablar sí o sí del padre Carlos J. Mendoza, ya se ha hablado de él. Perdón, antes de eso, para resaltar el trabajo de la familia Aparicio, ¿no? En cierta forma, como mi tío Víctor era el mayor, sobre sus hombros caía la responsabilidad, ¿no? Okay. Todos colaborábamos, pero era el que nos reunía, el que convocaba, el que decía y en común acuerdo realizábamos con la comunidad las cosas que se iban a hacer. Y ya para lo del padre Mendoza,
Que en paz descanse a ese párroco, tenemos que agradecerle mucho. En su manera de ser un poquito dedicado, en ese entonces los sacerdotes, algunos más que otros, eran supremamente rígidos, y entre esos estaba el padre Mendoza, muy rígido, muy buena persona, muy responsable, y nos regañaba cuando nos tenía que regañar, y nos felicitaba cuando nos tenía que felicitar. Por eso digo yo que, y acompañado por el padre, ¿qué dijimos ahorita? El padre Alejo Sí, Félix, tenemos a- que era el párroco, que era el cooperador. Tengo acá, sí. Se hacían unos trabajos, él inició, pero él la responsabilidad para iniciar esta capilla, él nos decía, no es tan fácil, pero Villanueva la necesita. Y no es la casa mía que van a hacer, es la casa del Señor. Y pongamos el interés. Y el hombre estaba completamente atento, y el padre Alejo Gélvez, que era el cooperador, salía con nosotros. Un día lo acompañaba un grupito y otro día lo acompañaba otro grupo andando por todas las casas haciendo sus recolectas, ¿no? Okay. Otra de las cosas que hay que resaltar antes de llegar a eso es que se había nombrado un comité de servicio religioso y se trabajaba y se hacían contratos. Se iba y se hacía un contrato y no iban los del comité de servicio, sino convocábamos a los de la comunidad y íbamos, y en un día, 2 días, terminábamos un contrato y todo era para el servicio de la comunidad y la capilla. Se trabajaba en unión, había organización, que eso es lo que hoy en día prácticamente nos hace falta. Ok, empiezan a quedar tareas, ¿no? Sí. Desde ya estamos empezando y ya empiezan a generarse las tareas, porque yo iba a preguntar, ¿cómo va ese relevo generacional? Pues porque acá tengo al compañero y él ha sido pieza fundamental para nosotros en esta segunda temporada de los podcasts de índole religioso, que son más recargados porque estamos en el territorio haciendo este ejercicio para rescatar esa historia y dejar la trazabilidad para que mañana cualquier curioso, sea descendiente de Gramalote o de alguna otra parte, encuentre ese material en las redes y pueda ver lo que se ha hecho en Gramalote a lo largo de su historia. Entonces, tareas, que la comunidad empiece o retome esas actividades. Hay grupos ahorita, esos bloques de personas encargadas para el sostenimiento, que lideren, porque tengo algunos nombres que hacen parte de algunas cosas, pero quiero escucharlo primero a usted. O a ustedes, por favor. Mire, también no desconocer a la acción comunal, la máxima autoridad de nuestras comunidades. En ese entonces mi hermano Rodolfo era presidente de la acción comunal. Ahí lo tenemos, mi hermano. Ah, bueno, yo quiero escucharlo, esas gestiones. ¿Cuánto Bueno, sí, tiempo duró? pues yo lo que trato de recordar de la cuestión de para poder iniciar, nosotros en ese tiempo no habían así muchos auxilios del gobierno, ni departamental, ni mucho menos nacional. Aquí nos tocó arrancar con las uñas, digamos, con bazares, eventos de teatro. Nosotros con mi tío Víctor tuvimos un grupo de teatro donde decían veladas, que llamábamos, presentaciones, Sí. se cobraba la entrada y se iba haciendo fondos. Salíamos por la vereda a recoger para la capilla, nos regalaban que un pollo, que un conejo, que un cerdo, y aquí en esa cancha de micro era el bolo. Ahí de parada cuando eso no había cancha, entonces ahí en la carreterita que había se hacía un bolo allá donde era el canchero el bolo, acá el garitero, y llevábamos lo que nos regalaban. Cuando nos daban, por ejemplo, que no tengo sino panela. Bueno, pues panela no sirve. Claro. ¿Cuántas nos van a regalar? Entonces nos daban que 5, que 3 panelas, entonces uno las vendía y iba acumulando fondos. Sí. Está tocando unos puntos importantes. ¿De quiénes eran los lotes? ¿Cómo accedían a ellos para poder hacer la capilla, el bolo, la cancha, no sé, la escuela? ¿Esos donaciones o cómo hacían esa figura? Por lo menos ahí en la cancha eso era del culto de San Juan. La que manejaba eso era de doña Lucía, don Humberto Ordóñez. Entonces en ese tiempo doña Lucía, que ya había quedado viuda, dio permiso de explanar para hacer una canchita ahí de tierra. Entonces ahí jugábamos cuando estudiábamos aquí, ¿sí? Esa fue la iniciación de la cancha. La cancha la inició don Pablo Rodríguez, ¿sí? Que lo mandó el colegio del instituto.
¿Y el lote donde está el templo? Y el lote acá del templo, supuestamente a los comentarios que esto lo haya donado unos tales Lázaros, no sé, en el lo hayan donado unos tales Lázaros para hacer una escuela. Aquí en este punto era la escuela vieja que llamaban, ¿sí? Yo alcancé a estudiar como un año en esa escuelita. Y luego, como Juan regaló el de abajo, lo donó, pasé la escuela allá. Entonces esta capilla, esto aquí donde está la capilla, yo la escuela vieja, que le llamaban la escuela vieja. Entonces aquí era donde guardábamos, hay una placita donde guardaban herramientas de la acción comunal, el salón estaba ahí, vivía un señor que llamaba Teófilo Aparicio, y crió los hijos. Y entonces ya cuando fuimos a hacer la capilla, entonces don Jorge de Archila era el dueño, porque pues él no tuvo la culpa, porque fue el que le vendió esto a Jorge Archila. Le escrituró por todo el camino. Y entonces él se quería oponer a no dejar de hacer la capilla. Y entonces nos tocó que hacer una negociación con la alcaldía, vino la alcaldía. Hicimos una negociación con don Jorge para que se diera y conviniera a montar la capilla, a realizar la capilla. Imagínense, es que aquí siempre ha habido otros problemas de escrituras, ha sido bastante enredado. Imagínense que el lote de la escuela siempre ha estado ahí y tiene, podemos referenciar intervenciones por edades de los 60. Aquí están trabajando los cuerpos de paz en este territorio, hacen intervenciones con unos acueductos, unos sistemas de captación de agua. Estamos hablando de 1960. Por eso la escuela se llama John F. Kennedy, porque eran esos cuerpos de paz los que venían a hacer esas intervenciones, ese trabajo social que venían los gringos. Y la escuela solamente legalizamos la escritura en el 2006. O sea, solo hasta el 2006 logramos legalizar la escritura de la escuela, que había funcionado desde hacía muchísimo, pero los papeles habían estado bastante enredados. Muchos predios aquí tienen esa problemática de los enredos linderos, de tenencia legal, tenían esa dificultad. Ok, bueno, mira. Y para agregar un poquito sobre el sitio, aquí era la escuela vieja, ¿no? Hecha de bareque. ¿Era lo que decía bien? La casita. Sí, y el techo, los padres de familia eran los que habían donado, cada padre de familia donaba una tejita de termín, que eran de esos pequeños, ¿no? Y entre todas las familias pues consiguieron el techo así, donación, ¿no? Lo otro de la dificultad que había acá para construir, pues se arregló fácilmente, porque en cabeza del padre Mendoza, ustedes saben que los sacerdotes tienen su manera para entrarle a la gente, para dialogar, para hacer las cosas bien, y uno es obediente a lo que diga el sacerdote. Entonces el padre Mendoza negoció prácticamente con don Jorge, junto con la acción comunal, ¿no? Los líderes, nosotros estábamos pequeños, no estaba tan pequeño tampoco, pero sí tenía por ahí algunos 12, 14 años, por ahí 13 años. Y el padre Mendoza habló con don Jorge, firmaron un papel y hicieron un papel. Con la caída de Gramalote, no sabemos, ya que llegamos a que mi tocayo me hizo recordar, que aquí no sabemos qué se hicieron en los papeles. Últimamente también Humberto Archila, hijo de don Jorge, como no teníamos dónde hacer ahí la cocinita, ampliar para mirar a ver, porque aquí la comunidad no tiene cocina, no tiene un saloncito para catequesis, nada. Entonces le pedí el favor, junto con doña Alice Archila, hermana de él, para si nos podía regalar unos 2 métricos más. Y nos regaló ahí unos 2 metros, y ahí ustedes pudieran ver cómo se ha tratado de hacer, pero a veces la desorganización de todos nosotros, a veces no nos congregamos para hablar sobre las necesidades y el trabajo que tenemos que hacer para seguir adelante, ¿no? Y uno se preocupa porque uno ya está llegando a cierta edad donde se dificulta, pero hoy precisamente con la invitación que me hizo Eva, estaba pensando yo que si el Padre Mendoza o Dios nuestro Señor a través del Padre Mendoza nos ayudó y fue la idea grandiosa para hacer este registro sagrado,
no podemos irnos nosotros a descansar en la otra vida con el favor de Dios, que Dios nos perdone los pecados que cometemos, pero esperamos salvarnos. Que quede una buena organización, un comité de servicio religioso, un comité por capilla, que junto con la acción comunal, sin faltar a la autoridad que tiene la Junta de Acción Comunal, organizarnos bien para que esto siga adelante, porque si no, pues el tiempo es otro. Hoy en día es difícil para que las personas se comprometan. En ese entonces hacía un llamado el padre y todos queríamos, de pronto por curiosidad, íbamos, algunos nos amañábamos, otros salían, pero más que por curiosidad, pero se atendía un llamado, ¿no? Y ahí quedaba la semilla. Entonces, usted me preguntaba sobre los otros compañeros ministros, y la mayor parte han fallecido. Mi tío Víctor, que era el mayor, pues hace ya unos añitos se nos fue, y Manuelito también murió. Otros se fueron de la vereda, y prácticamente, ustedes son testigos que prácticamente no queda sino este servidor y amigo de todos ustedes. Ya un poco cansado de la vida, y tuve un accidente hace año y medio que no he podido estar por ahí mirando las cosas, y es difícil, pero lo que yo quiero es que haya el sentido de pertenencia y que haya organización, y que ojalá lleguen a formar esa parte, gente responsable, gente que quiera trabajar y gente que tenga ese amor a Dios por las cosas sagradas, que es muy importante. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, y cuando de verdad consideramos que Dios está en primer lugar, tenemos que velar por este repito sagrado que tanta falta nos hace y que hará falta para nuestros nietos. Sí. Pues mira, dentro de esto yo le había comentado que había algunas personas, ¿no? De pronto algunas bondades que son particularidad de cada persona. Probablemente no trabajamos siempre en ese colectivo. Creo que el que haya una junta de acción comunal hace que la gente se enfoque en ella, ¿cierto? Pero hay personas que salen, por ejemplo, acá encuentro a Humberto Ordóñez, me lo resaltaron como una persona muy colaboradora, también el señor Alfonso Aparicio, ¿cierto? Son líderes que están ahí prestos a que cualquier cosa que hay que hacer, pues están ahí, ¿cierto? No ha estado ahí y ha hecho frente. Lo que pasa es que uno también se cansa, ¿no? Porque el interés queda uno solo. Pero aquí hay mucha gente que a hacer un llamado aprovechen. no acatan y que hay mucha juventud. ¿Cuál fue la idea mía? La idea mía fue retirarme y dejar una junta de acción comunal nueva de puros jóvenes, pero no funcionó. Okay. No funcionó, porque esa era la idea mía, porque nosotros estamos ya un poco viejos y yo ya me iban a pensionar ahí, que Petro me había pensionado, pero resulta es que esto dejamos a Ramiro, que era joven, ¿no? Fue una junta de puro joven, pero no, lamentablemente. Bueno, toca estar ahí haciendo cita como para que no se desmotiven. De pronto, posiblemente, y de pronto esto, meter un intercambio ahí en jóvenes y hacer esa combinación. Sí, una combinación bonita de jóvenes y viejos para que ver, porque es que el liderazgo se está acabando. Okay. Se está acabando. Entre más días, nosotros, los que, por ejemplo, ellos empezaron a darle duro. Pasamos nosotros y mira, nosotros ya somos viejos y no hay un joven, un muchacho que a ver si de pronto se nos anima el compañero. Porque mire, en la parte deportiva me resaltan a Rafael Vargas, ¿sí? En la parte social y solidaria Orlando Archilo. Venía con nosotros el profesor Rafael Niño, pero por temas de agenda no nos pudo acompañar, pero su aporte desde la educación durante como 16 años, me decía que estuvo acá 16 años, 9 meses, más o menos me dijo. Entonces son personas que han pasado y que han dejado esos legados. Don David González,
vuelve y aparece aquí en la parte religiosa, ha estado muy empoderado en este podcast dándonos sus aportes y sus reconocimientos. Y obviamente nuestro compañero Edward, que hoy ha sido nuestro anfitrión, que nos ha colaborado también en todo este tema, había sido luchado, ¿no? Para llegar al día de hoy fueron varias agendas que nos caían por alguna otra cosa hasta que llegó el día y hoy es el día. Ahí también uno que colaboró bastante en el inicio fue el profesor Evaristo Sepúlveda. Bueno. Porque en ese tiempo que se inició, Evaristo Sepúlveda era el profesor aquí. Y él, desde esas cuestiones que hacían disciplinas, los llevaba a ir a la marcha del ladrillo, la marcha de la arena. Bueno, mañana la marcha en la arena. Cada cual se trae un potecito, un niñito chiquito. A traer arena y amontonaron bastante arena. Okay. El ladrillo lo traían de San Roque, la marcha del ladrillo. Cada chinito con un ladrillito. Porque no había, cuando eso no había carretera. No había carretera. trabajar moto, casi mañana. Y lo mismo se hizo en la escuela también. Sí, también. Y entre las cosas curiosas, ¿no? Villanueva es la primera vereda que tiene un acceso por una vía terciaria, antes que el Zumbador, ¿no? Sí. La vía hasta San Roque, pero era hasta San Roque nada más. Sí. Es la primera vereda, estamos hablando de 1970. Eso es muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, es la primera, antes que el mismo Zumbador, que fue después de los 80, cuando ya se abre esa vía. El poder que tenía don Jorge San Juan, que fue muchísimo, logró hacer acceder la vía hasta ahí, hasta la hacienda, pero ahí quedó. Solo hasta los 90, que ya don Joaquín Corredor se da las mañas y la baja hasta ahí, a la Casa Roja, ¿no? Hasta ahí la baja y ya posteriormente llega hasta aquí, pero ya eso es cerca de los 2000, ya, llegando a los 2000, ¿no? Es que llega la vía hasta aquí a la... Hoy la gente que vive hoy no se imagina vivir sin carreteras, que ya las carreteras llegan hasta el rincón más profundo, sea por una moto o sea por un carro, pero llegan a muchísimos rincones del municipio. Don Jorge San Juan, perdone, tocayo, don Jorge San Juan, ánima bendita, él bajó la carretera hasta allí a la curva donde vive San Juanito, hasta esa curva. Okay. Hasta ahí, cuando ya mi Dios lo llamó a cuentas, pues hasta ahí venía, pero era un hombre colaborador, junto con mi padrino Humberto Ordóñez, que fue los que trabajaron duro. Yo creo que nosotros no le hemos dado el suficiente realce a ese personaje. Don Jorge San Juan nos trajo desde por allá los 50, 60 la mejor tecnología. Llega a Villanueva, a San Roque, pues, las primeras plantaciones de café Caturra. Llegan, es ahí, a San Juan. Don Jorge es el que empieza a traer. Yo conozco la casa de las ruinas, ya eran ruinas, por 1983, tal vez un amigo me trae a conocerlas porque a él siempre le pareció curioso, reciente, eran de la carretera hacia abajo, quedaban las ruinas de la casona. Y a mí me fascinaba encontrar embalajes, empaques canadienses. O sea, el tipo había importado máquinas desde el Canadá, con su hermano Rafael, que era un médico muy prestigioso, pues ellos se dieron las manos y traían maquinaria, Pelton, bueno, cualquier cantidad de maquinaria. Don Jorge San Juan fue un personaje que trajo unos adelantos fabulosos al Gramalote y no los hemos agradecido. Una escuela llevaba el nombre de Jorge San Juan, que es la actual escuela de Santo Domingo, pero alguien le cambió el nombre. La escuela se llamaba Jorge San Juan, en honor a ese personaje tan importante para nuestra capicultura, para nuestro desarrollo. Pero a alguien se le ocurrió quitarle y hacerlo olvidar. Y ahí hay algo que yo siento contra los de Villanueva. Oiga, digo, si tuvieron ese personaje y esas casonas, esas instalaciones eran impresionantes, lo que manejaba él, y parece que se hubieran ensañado en quitar hasta el último ladrillo, porque, o sea, no les dimos ese valor tan grande que tuvo en ese momento. Don Jorge San Juan era nieto de don Roque Peñaranda, que era el gran patriarca de la región. Entonces, para destacar a ese personaje tan importante del territorio, que lastimosamente lo estamos dejando al olvido. Esas casas las demolieron prácticamente buscando un tesoro, y el tesoro era la casa. La casa. Oh. Esa infraestructura que él había hecho ahí, ese era el tesoro. Y no todos buscando una monedita y derruimos hasta los cimientos más profundos tratando de encontrarnos algo.
Bueno, Y las riquezas están a la Y la vista. planta eléctrica, ¿no? Y hay la pelco, sí, movía por agua. Y también que ahora que me toca yo hacer recordar que él traía, cuando eso eran las películas, ¿no? Eso ya, que televisor ni que nada, sino en las películas que traía don Jorge San Juan. Venía gente de todas las regiones, de todas las avenidas cercanas. A las 6 de la tarde iniciaba la película hasta las 11 de la noche y todo el mundo venía, a caballo o a pie por esas trochas o donde fueran, pero se llenaba ahí San Roque, ¿no? ¿Y qué nos mostraba? Nos enseñaba ahí a criar cerdos, gallinas y todo, nos mostraba especies de toda clase para que fomentar pues esa labor en Villanueva, ¿no? Don Jorge San Juan tenía un desarrollo en apicultura fabuloso, porque era que la apicultura iba a permitir incrementar los cultivos, la producción de los cultivos. Y él tiene una abeja italiana que se podía cultivar o criar en los alrededores de la casa, no había problema. Y cuentan los relatos, pues, yo lejos de conocerlos, soy viejo pero no tanto, hablan de 100 cajas la pierde de 100 cajas de esa abeja italiana que estaba ahí en los alrededores de ese Muy doméstica. territorio. Muy doméstica, no era agresiva. Sí. Y nosotros nos llega la apicultura en los 80 cuando llega la africana y se casan con esas abejas italianas que teníamos y ella sí es muy productiva pero es muy agresiva, extremadamente agresiva. Entonces los Jorge San Juan, hombre, ojalá que nos diéramos la tarea de escudriñar y de hacernos conocer, de que Villanueva se sienta orgullosa de ese pasado tan floreciente que hubo en ese momento. Para ese momento no era un videobeam, había que traer unas super máquinas para proyectar, porque eso era un proyector de cine. Okay. O sea, no era una película de Betamax, no era un proyector de cine, rollos de película. ¿Sí? Y él traía toda esa tecnología. Los de Villanueva conocieron a Londres antes que nosotros, porque les pasaban esos cortos, Sí. de cómo era Londres, cómo era París, cómo era... y ellos lo podían ver en las noches cuando hacían las proyecciones. Ya, ese material también se... No, ya le digo, no hay absoluto. La última vez en 1983 que dentro de la casa todavía hay casa, todavía está el sótano donde tenían los equipos, porque básicamente la Pelton está casi que en los sótanos de la casa. Ahí llega la tubería y ahí se genera. O sea, estamos hablando de que en 1960 hay generación eléctrica aquí en el territorio. ¿Sí? Con esa energía podían proyectar desde el cine a los parroquianos. En un lugar aisladísimo y hay toda esa generación, con toda esa tecnología disponible aquí, arietes, bueno, una cantidad de cosas de envidia. Era una granja, ¿no? Una granja supremamente hermosa, ¿no? Peces de toda clase. Ok. Que se podían utilizar porque tenían buen peso, se criaban para comer y otros para exposición ahí, desde el más pequeño hasta el más grande. Ay. Los tanques esos grandes que hay ahí eran tanques de truchas. Ok. ¿Hay algún documento de pronto del paso de ese? ¿No? Todavía no. Bueno, Todavía estamos armando hasta ahora. Villanueva tiene tarea. Estamos Seguimos armando. con las tareas. Ojalá alguien llegara en una casa y nos dijera, mira, la fotografía, porque apenas tenemos 2 o 3 fotografías de don Jorge, Ok. con el técnico de la Federación de Cafeteros en esa época, haciendo los primeros viveros. Antes del café, ¿cómo hacíamos? Íbamos al cafetal y arrancaba con una mata de 1 metro ya de grande y abríamos un tantique y clavábamos la mata. Ellos ya traen la tecnología de la bolsa, de hacer el pan de tierra, ellos son los que nos introducen en ese mundo. Antes nosotros no hacíamos eso. ¿Sí? Iniciaron las siembras de café con el triángulo de oro. Esas zonas de manejo Era de ahí suelos. donde Víctor Parrilla en esa partecita y donde empezaron el plazo. Yo estaba puro bien. El manejo de Lo suelos. llamaban O sea, los truchas. es que toda esa Venga, tecnología, vieron sin años. y estamos hablando de 1960 y algo, y toda esa tecnología estaba disponible ya, que no la hemos aprendido todavía, seguimos renegándonos a aceptarla y aplicarla, pero eso eran tecnologías de Pues máximo. que todos esos que se criaron ahí en San Roque, porque ahí se crió mucha gente, yo creo que ya casi no hay una persona que uno le diga, de pronto mi tío Joaquín, pero ya no tienen mamá que sabía todos esos cuentos, pero tampoco ya no tienen nada. Y usted que, mi tía Victoria, de pronto, ahorita que habla usted de abejas y eso, pues papá se crió muy ahí, papá José María Párez se crió ahí, y él tenía esas abejas que usted dice, las plancitas en la casa, y
y de ahí fue que la llevó. Supuestamente ahí la llevó. Y después la destapaba y no le echaba ni humo. No le echaba humo. Poniendo las granadas. Y se fumaba el cigarrillo y la piquera le echaba. Y ahora vaya uno a hacer. No, se lo tragan, se lo tragan, se lo tragan. Ah, bueno. Y entonces toda esa gente, porque mi papá se crió ahí en San Roque, mi tía Victoria, pero entonces de esa gente que diga uno tiene la mente ahorita bonita para que le contara a uno una historia bonita. Ellos traían el trigo y hacían el espagueti ahí, en unas máquinas especiales que tenían. ¿Sí? Bien. Hacían presión, salían los chorritos y los ponían a colgar en la cocina. Muy adelantados a su época. Para el momento, El teléfono que había. teléfono. Ok, perfecto. El café tenían tostadora, tenían todo y lo molían y lo llevaban. Lo sacaban, tenía, ¿cómo se llama eso? ¿Como una empresa? Sí, sí. Era una gran integral total. Sí, una gran integral. Lástima que se acabó eso, ¿no? Todo el queso que traían día. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los de Villanueva no saben que eso existe. No. O sea, la mayoría de Villanueva no entiende todo ese potencial que hubo ahí. Y estamos hablando de que hace 50 años que empezó a desaparecer, cuando llegó el Mardoqueo. Es que realmente yo, mire, hasta hoy, yo quedo impresionado porque, sí, yo había escuchado anteriormente, o lo poco que uno sabe es que era una gran finca, que tenía mucha historia, pero desconocía totalmente esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, sino Bueno, mire, son asombrosos. lo que les hablaba hace ratico de la gran hacienda Villanueva, que era desde abajo hasta los cerros del Espartillo, hasta las nieves de el bosque de niebla del Espartillo. Y eso se fue fraccionando. Era don Roque Peñaranda. Doña Matea, su esposa, la esposa de don Roque, es la que regala el reloj lunar. El reloj lunar que utilizaba en nuestra torre es la esposa de don Roque, el que lo regala, para 1910. ¿Sí? Importada de Europa. O sea, no importa, o sea, tendrán plata, tendrán poder. A don Roque le pasa, él era el papá de don Belisario y de el general Belisario Peñaranda y el general Juan de Dios Peñaranda, dos guerrillantes de las guerras de los 1000 días, pues desde antes, desde la del 85, que ellos empiezan a meterse en ese mundo. Y a don Roque le pasa algo muy curioso, cuando uno lee o busca por ahí en los libros de definiciones, sucede algo muy particular. Don Roque es un personaje importantísimo en el pueblo, se muere por ahí en 1901, si no estoy mal, y le hacen tremendo entierro, y adivinen qué, se les olvida sentar el acta de defunción. Entonces, como 3 años después, que ya empiezan los procesos bueno, vamos a partir esta vaina. Sí. Vamos a partir los predios. Entonces uno se le entrega a las hijas, una hija que es la casada con el señor San Juan, para tener a don Jorge. Empiezan a ver, o sea, fue tan duro tan ceremonioso ese acto de tierra de don Roque que le olvidó asentar esa acta de defunción, y tocó hacer una extemporánea como a los 2 o 3 años, si no estoy mal, debo tener por ahí algo escrito en eso, que eso fue algo supremamente curioso, ¿no? El personaje más importante, un entierro de primero y se le olvidó sentar. Se le olvidó un pequeño detalle. Un pequeñísimo detalle. Mira todo lo que estaba ahí escondido, que hasta hoy te enteras. También muchos de ustedes se van a enterar a raíz de este rescate de la historia de la cultura que la administración está haciendo para dejar esa estela de conocimiento y rescatar todo lo que hay. Ya han salido varios personajes importantes de antaño. Hay más personajes por ahí que estén escondidos y no los hayamos de pronto visto. Pues creo que fue un problema ese, ¿no? El hecho de que don Roque fue tan poderoso que opacó a los demás en el territorio. Ya le digo, los que vienen a aparecer en los Aparicio, cuando él empieza ya a entregar tierras por sus servicios y esas cosas, le empieza a dar unas parcelas es como una pequeña reforma grande. Los herederos, no don Roque, sí. Los herederos. Don Roque, que también se llamaba el heredero, y las muchachas que son la esposa de los San Juan, el papá de don Jorge, son las que empiezan a hacer, y ya empiezan a aparecer otras personas, pero el resto lo tuvo opacado. Ese tipo era tan poderoso que únicamente opacaba a las demás personas. ¿En qué momento esa gente empieza a irse del territorio? 1930, pues don Belisario lo matan por ahí en el 19, 20, ahí en el pueblo.
es el dueño de la casa donde vivía Cheito. Don Juan de Dios lo matan unos poquitos años después, si no estoy mal, ahí en la casa que fue de las Paradas, que era donde tenía un almacén ahí, y los sicarios, son los que han sido generales. Don Roque sí muere de muerte natural en los 30, 40 tal vez, y las muchachas y sus esposos son los que quedan pues, con el dominio de ese territorio. Y esos muchachos pues, ya se prepararon y se fueron. Cuando llega la carretera, yo creo que la carretera que llega en 1930 es por donde desfilan la mayoría de familias poderosas, porque Cúcuta empieza a destacarse como ese centro comercial fabuloso y todas esas familias poderosas empiezan a desfilar, que es un eterno desfile hasta los 50, 60 que se van las últimas, los Yanín y esos que se van ya al final. Ah, listo, perfecto. Usted me desbloquea recuerdos maravillosos de esa casona tan maravillosa que había enfrente del colegio, que es donde vivió últimamente nuestro compañero también. Así, por ese estilo, era la casa que había acá de ¿Juan de Dios? Sí. La de Juan de Dios era de 2 pisos, siempre fue de 2 pisos. La de los... Y esa casa que pues, tristemente ya no contamos con ella, ¿había algún registro de cómo era? No, pero hay algunas fotos que hay de 1936, deben haber unos foticos que medio se ven, la casa ya al fondo, no es protagónica. La de don Belisario, la de General Belisario sí, porque ahí es donde llega el presidente, o cuando es candidato Laureano Gómez, viene en 1930 y algo, y está bien documentada lo que es la casa, la casona. Y hasta el final la conservaron y fueron muy leales a esa memoria y la conservaron tal cual la recibieron las últimas generaciones. Ustedes encuentran, cuando entran a la casa hay un letrero, BP, y cuando pasa el zaguán hay otro portal y el letrero es RP. Entonces preguntaban, ¿y por qué? Yo no, porque BP Belisario Peñaranda, de la puerta para la calle manda el general Belisario y de la puerta del zaguán para adentro manda doña Ramona a decir las cosas. Listo, porque mi pregunta también tenemos acá a Villa Antigua. Vamos a ver si dejamos esa fotico acá para poder disfrutar de ese espectáculo, porque llegar a este territorio, cuando veníamos subiendo de Puente Plata, y llegar y ver esa majestuosidad, uno sentía, y lo siento todavía, sí, es una emoción. La verdad, y es de destacar esos descendientes o esos propietarios posteriores que no la modificaron. Ojalá estos nuevos que llegaron, porque creo, sigan en ese legado de conservar esa infraestructura, porque estaba también tal cual, muy pequeños detalles. Ellos se les cambió, el doctor Porero le cambió los techos, pero conservó los materiales, las estructuras más básicas las conservó, entonces hizo una renovación bastante fiel. Lo que ahí también está la RP, Roque Peñaranda. No me he dado cuenta si la del zaguán de ahí, porque esa sí tiene el zaguán, porque ahí entraba el patrón a caballo. Sí. Y las juntas podían entrar cargadas desde afuera hasta el corredor enclaustrado. Entonces es hermosa la casa todavía. Bueno, aquí voy a dejar ahí una perlita, ¿no? Tuve el privilegio de ver entrar a un señor en caballo en el pueblo, su primer papá. Sí, entonces wow, era algo que para uno ya era como diferente, ¿no? Pero era el común de todos los hacendados llegar a su casona y entrar sin desmontar hasta el patio o hasta la parte de atrás. Entonces son cosas muy, muy bonitas que queremos dejar acá para la posteridad. Entonces ya voy a empezar a meterme un poquito porque hay una tarea y yo hago la pregunta, ya ustedes me dirán porque estamos en la del buen pastor, pero me dijeron que habían unos nombres, cómo llegaron a la selección del nombre, quién lo postuló y cómo es que gana el nombre que tenemos en la capilla de Villalona, al buen pastor. Tenemos esa, ¿sí? Lo escuchamos. En cierta forma yo no podría afirmarlo cómo fue exactamente. Lo cierto fue que se postularon varios nombres y alguno, no puedo decir exactamente quién, pero alguien dijo, ¿y por qué no el buen pastor? Y la gente, la mayor parte de la comunidad le gustó el buen pastor
y así se bautizó. ¿Pero se llama así desde sus inicios o eso? Sí, no, terminada la capilla, eso fue la elección para el nombre, no fue que se llamaba tal y que le fueron cambiando el nombre, no. Ah, ok. No, eso se hizo ¿cómo podríamos llamar? ¿No? Como la elección del nombre y se convocó a la gente a opinar y hubieron varias opiniones, como siempre, en todas partes y en todo lugar, pero se confirmó que el Buen Pastor era el nombre de la capilla, ¿no? Perfecto. No podemos decir exactamente, ni puedo decir que fue idea mía, ¿no? Salió de ahí entre el grupo y la gente le pareció bien. Listo. Entonces, Gramalote renace con historia y turismo y en esta nueva temporada la religiosidad de nuestra gente hace presencia viva hasta nuestros tiempos. Y en este día estamos resaltando la importancia del turismo religioso que queremos impulsar en este nuevo Gramalote, en un ejercicio de rescatar la historia y la cultura, en este momento con la capilla al Buen Pastor de esta vereda de Villanueva. Actividades. ¿Qué actividades se festejan desde la religiosidad en el transcurso del año? Las tenemos identificadas, por ejemplo, Semana Santa. La Semana Santa, la novena de diciembre, ¿sí? La novena del Niño Jesús. Y pues aquí se celebran muchas Eucaristías también, ¿no? Mes a mes, ¿alguna Mes a fecha mes, sí. para él que vengan estrictamente Sí, por...? viene, claro que hay veces cae bien, pero casi todos los meses hay Eucaristía aquí, sea lunes, sea martes. Hay veces, pues Cada mes. Sí, cada mes. Bueno, Y lo otro que debíamos mirar era que al inicio había una religiosidad, un empeño por el conocimiento de la palabra y nosotros como ministros, como personas un poquito preparadas, hacíamos los grupos. Bueno, Edward, yo muy contenta porque por fin se logró este podcast. Hemos escuchado a su familia, a las personas de su vereda, pero yo también quiero escucharlo a usted desde su óptica y desde el conocimiento que tiene sobre esas festividades que se celebran a la vereda. Pues Amparo, como ya se decía en el desarrollo de este podcast, Villanueva se caracteriza por ser una vereda en la cual en estas fechas especiales de Navidad y Semana Santa congregan mucho pueblo. Hay mucha persona procedente de esta vereda de Villanueva que actualmente no están viviendo en la misma vereda como tal, sino en diferentes lugares, ¿cierto? Pero en estas fechas especiales pues hay algo muy bonito que se vive en la vereda y es que el pueblo se congrega, ¿cierto? Se congrega para un compartir familiar, pero más allá de ese compartir familiar, también está ese ámbito religioso, ¿no? Esa experiencia religiosa, ese llamado a vivir estas fechas importantes como lo es Semana Santa y Navidad, desde esa experiencia de fe, ¿sí? Desde ese encuentro con el hermano, pero también desde ese encuentro con el Señor en este lugar pues propicio como lo es nuestra capilla, que lleva pues está bajo el patrocinio del Buen Pastor. Ah, perfecto. Edward, ¿sabe por qué tiene que estar en estos podcasts? Así que espero que me siga acompañando. Hoy, pues, grato de conocerlo en la capilla que fue levantada por la comunidad. Bueno, Edward, me parece muy interesante y más que todo, y vuelvo a resaltar que son nuevas generaciones los que nos están contando esta historia de esos legados que han dejado. Pero bueno, en la parte de su familia son siquiera 3 generaciones que han estado consecutivamente en estas actividades que son supremamente importantes pues, para la identidad de la vereda. Obviamente hoy nos encontramos en una nueva realidad y unas nuevas juventudes que son las que están al frente de algunos procesos o acompañando, porque vemos también que han estado otras personas. ¿Qué tareas, qué más hay por hacer en esta nueva realidad, una vereda Villanueva? Bueno, sí, Amparo, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es una invitación a los jóvenes actuales, ¿cierto? Sí. Hay un dicho muy popular pues, que suena algo feo, pero tiene una triste realidad de fondo, ¿cierto? Y es que los perros buenos
se sí. vuelven viejos, ¿cierto? Tristemente, sí, siempre. Entonces es como esa invitación primero que todo a los jóvenes de nuestra vereda de Villanueva a que se empiecen a vincular, a tener liderazgo, compromiso con la vereda, con las actividades de la vereda, con nuestra capilla, con nuestra escuela, con nuestra junta de acción comunal. Entonces yo creo que primero que todo es invitarlos a que se vinculen, a que se hagan parte, a que sean solidarios, porque actualmente nadie quiere asumir esa responsabilidad de ser un líder. Hay mucha potencia, los jóvenes tienen mucho potencial, pero falta explotarlo, falta ir cogiendo experiencia, ir haciendo procesos, ir caminando. Entonces, como ya repito, lo primero que todo es una invitación. Segundo, hay algunas obras que están pendientes en nuestra capilla, como lo es la parte de atrás se está construyendo una cocina y un salón comunal, con el fin de que en los eventos especiales como lo es Semana Santa y Navidad, pues tener un lugar para reunirnos después de las celebraciones litúrgicas para hacer un compartir, ¿cierto? Tener un pequeño lugar destinado a que la comunidad, pues después de expresar su fe, de celebrar su fe, esa fe que se vive, vayamos a ese lugar pues a compartir algo, ¿cierto? A tener un pequeño compartir. Entonces el ideal es que nos sigamos vinculando en las actividades para llevar a cabo esta obra que se está haciendo en la parte de atrás de nuestra capilla. Excelente, entonces aprovechemos estos espacios y invitadísimos todos en este rescate de la historia y la cultura de nuestro municipio, ahora en los territorios. En esta ocasión es la vereda de Villanueva, con su bonita capilla, ¿no? Un ejercicio muy bonito que han hecho las comunidades. Vamos a escuchar también en este momento esa injerencia que han tenido las mujeres en ese ejercicio, así que vamos a escuchar a una de las matronas de la vereda, ¿cierto? Para que ella nos cuente su experiencia y también sigamos enriqueciendo todo este potencial que tenemos en la vereda. Podríamos aprovechar este momento, Claro que ¿cierto? sí. Desde la experiencia de muchas personas, pero pues sería algo tedioso empezar a buscar a uno de los más antiguos de nuestra vereda, Sí, claro. para que den su testimonio, pero pues gracias a Dios tenemos el testimonio de una persona que ha tenido historia en este evento espiritual, en este tema religioso de nuestra capilla, ¿cierto? Entonces, pues vamos a escucharla. Bueno, en la búsqueda la encontramos, así que escuchémosla. Bueno, hoy estamos acá en la vereda de Villanueva con doña Gregoria, pero me estaba contando ahorita una historia muy bonita, porque venimos a rescatar la historia y la cultura de Gramalote y la religiosidad de su gente. Y tenemos una bonita capilla acá en la vereda. ¿Qué recuerda de ella, de sus orígenes? Como comienzo de principio, No sé. cuando se comenzó a hacer eso ahí, Sí, por ejemplo, ¿qué sacerdote estaba? ¿Recuerda? y yo como padre, ¿Le ayudo? No, ¿le ayudo? a padre Carlos, El padre Carlitos J. Mendoza, que Claro. ya lo hemos nombrado en muchos otros Sí, podcasts. sí. Eso. ¿Cuál era la Claro. participación de ustedes en esa pues cuando construcción? mi esposo era el Diácono, el lector, ¿no? no eran lectores todavía, Ah, ok. no era, pero él fue el que inició la bolera de la capilla. Ok. Sí, y comenzaron que tenían que hacer capilla y comenzaron tal vez a hacer el plan, sería, y hicieron las paredes, comenzaron paredes, duró un tiempo con puras paredes pequeñitas ahí. Yo creo que en la casa tiene que haber algunas, pero no recuerdo. Bueno, me contaron que hay unos apuntes guardaditos, así que si los encuentra, me los facilita, yo los imprimo o les saco copia para que eso vaya quedando de pronto en ese mismo recuerdo de las comunidades. ¿Puedo contar con esa tarea? Pues no sé, mija, si estarán por ahí esos papeles. Si está, me hace el favor. Y si no, pues acá va a quedar este material para la posteridad, para recordar, por ejemplo, a su esposo, que fue una persona súper activa en la parroquia. Sí, Nosotros porque lo conocimos en era ello. que él le tocaba todo eso, hacía reuniones y comenzaron poquito a poco hasta hacer actividades, sin duda que se hacían, no que no recuerdo bien, pero para comprar el cemento, para el techo, y comenzamos porque en el altar no que era pura tierra, nos hundíamos en las sillas
Entonces comenzamos con una señora Margarita, y como unas cuatro señoras digamos, que diéramos de a poquito para poner el cemento, para echarle al piso. Sí. Y sí, lo construimos. Bueno, entonces se construyó el piso, entonces yo, pero el piso está, entonces arreglemos para el paño del altar. Sí, lo conseguimos porque un padre nos regaló ¿La tela? No, esa la compré yo con unas matecas de café que me dejó mi marido. Bueno, me buena inversión. Sí, pero era yo ya comencé en eso. Entonces el del altar nos lo regaló un padre. No recuerdo cuál padre fue el que nos regaló el de donde van a decir la misa, el de van a predicar. Ya, en el altar y en el ambón. Eso nos lo regaló él. Ok. Eso no recuerdo qué padre era. Ya. Bueno, mira toda la participación Y que bueno, hubo de la y comunidad. comenzaron a sacar ya poquito de los techos, porque comenzó de a pedacitos ir arreglando, porque tal vez no había fe, y ya hicieron bulla para las comunidades, el alcalde tal vez nos ayudó en ese, y ahí con un joven suizo pintamos los techos, eso para que lo subieran, ¿no? Porque estaban en vidrio abierto, y aquí verde, y arreglando y a poquito para que fuéramos presentando la capilla sí, y todos los demás. ya mi hijo Mario dio como cinco pacas, me parece, que él dijo, yo ya doy de la puerta a la iglesia hasta el altar, una girita. Sí. Y así comenzaron poco a poco ya para los lados, y se echó cemento. Ya después, entonces ya dieron para ese baldosito que tiene, está malito. ¿Tabletica? Sí, tabletica. Ok. Bueno, poco a poco han ido formando esta bonita capilla. Pues me alegra. Tenemos tarea, vamos a seguir rescatando esa historia para que no se nos olvide y queden ahí en los Porque anaqueles de la había, historia. muchos, pero es que no recuerdo, muchos gentes que ellos ayudaban, colaboraban bastante. Bueno, listo. Vamos a seguir buscando esos personajes y en este podcast lo vamos a rescatar. Doña Gregoria, muchas gracias por regalarme su experiencia y lo que alcanza a recordar. Y Sí, la porque tarea es que- queda pendiente. Es que la mente tal vez no le ayuda a uno. Ya, son muchas cosas, diga, imagínate, desde los 80, 89. imagínate. Su merced tiene 89 años. ¡Wow! Entonces, felicitaciones. Listo. Ya voy para los 90. Bueno. Entonces, muy recargada esa historia y esa participación en la Ya lo comunidad. que ya falleció él, pues yo acá no tengo aliento para venir a la capilla, porque yo venía casi cada 3 días, ya una prima es la que está viniendo ahorita a poner la lucecita al Señor. Perfecto. La comunidad Y sigue activa. sí, ya cuando ya vieron que ya no, entonces nos dijeron que ese altar era esa es la iglesia de ahí, los aparicios. Dije, no, los aparicios no, porque eso es de toda la comunidad. Sí. Y sí, ya ahorita ya, pero no han seguido para adelante nada, conforme él dejó. Bueno. Así, sí, pues, sí. Entonces bueno, van a quedar esas tareas para las nuevas generaciones. bueno, este padre sí el padre no, pues sí dio una para arreglar blanquear un poquito. Ok. Bueno. Listo. Muchas gracias. Listo. No, que recuerdes. Listo. Vamos a continuar en este podcast para rescatar la historia y la cultura, principalmente desde la religiosidad de nuestra gente. Hoy acá en la vereda de Villanueva. Muy bien, pues Entonces- Amparo, hemos escuchado el testimonio pues de una de las personas, por no decir más antigua, con más experiencia en nuestra comunidad, así como hay otras que también podríamos escuchar. Es importante resaltar todo lo que se hizo, ¿sí? El proceso que se hizo durante mucho tiempo para poder tener de pie nuestra capilla. Y si nos ponemos a nombrar todas las personas que han aportado y que aportaron y siguen aportando su granito de arena, pues sería un listado muy grande. Lo que sí queremos resaltar el día de hoy es que estamos muy agradecidos con todas las personas que en su momento, como diría, se pusieron la 10. Le metieron ganas y empeño a la cuestión, como ya hemos visto en este podcast que estamos realizando.
gracias a todas estas personas tenemos nuestra capilla. Dios tendrá que bendecir esta gran obra que realizaron en su vida, los que ya no están con nosotros, y gracias a los que aún están con nosotros. Listo, perfecto. Creo que fue un gran ejercicio el que se logró hacer para este podcast. Sufrido, ¿no, Eduardo? Miren, todavía estamos acá. Pero bueno, esa es la tarea, la estamos haciendo para dejar la muestra para la posteridad, para también para ustedes, las personas de la vereda, para que vean, miren toda la historia que logramos rescatar, ¿no?, en este conversatorio. Entonces hay cosas muy interesantes ahí y esa es la tarea de nosotros. Ahora les pedimos a ustedes otra tarea. No sé si quieren decir algo más o vamos ya. Yo creo que podemos estar cerrando. Sí, hay mucho tema por tratar todavía. Queda como un interrogante, un paréntesis para un nuevo podcast, ¿no? Nueva temporada. Una nueva temporada que es el tema de todo lo que influye la finca de San Roque y estos personajes emblemáticos que vivieron entre nosotros y que desconocemos, ¿cierto? Correcto. Jorge San Juan, entre otros. Imagínate. Y todas estas pues, grandes personas que de una u otra manera promovieron el desarrollo de nuestra vereda. Sí, correcto. Entonces, bueno, entre las tareas, ya escuchamos a doña Gregoria, vamos a ver si rescatamos ese libro que dejó su señor marido y de pronto ahí aparezcan otros nombres que van a quedar ahí de pronto para la posteridad en esa nueva temporada, porque ya estamos hablando de una tercera temporada. Yo creo que sí, esta es madera para todo eso. Así que, no siendo más, les vamos a pedir el apoyo a que nos ayuden a difundir todo este material que estamos haciendo para ustedes, para la posteridad de la historia de Gramalote. Así que a Gramalote la pueden encontrar como Alcaldía de Gramalote en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, y este es su podcast de índole religioso. Ya la segunda temporada, más recargado acá desde los territorios. Entonces pueden encontrarnos en YouTube, Alcaldía de Gramalote, podcast segunda temporada. También a la oficina de turismo le pueden escribir a su correo institucional, turismo@gramalote, norte de santander.gov.co. Y a mi negocio, ¿cómo no? Postal Luna Azul, en las mismas redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Y como este es un trabajo asociativo, también van a encontrar la Asociación de Turismo del Municipio de Gramalote, ASOTUGRAM, en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Compañero, redes sociales de pronto que tengan, o esa será una tarea para la posteridad. Probablemente, bueno, de pronto después encuentren unas redes sociales de la capilla, al Buen Pastor, ahí en la vereda de Villanueva. Así que sin más ni más, hasta la próxima.